A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. En 1938 entra en alguna polémica. El escritor Miguel Serrano debate con él acerca del valor del cuento chileno y busca en el género, o más bien en sus fantasías sobre él, una especie de utopía o voluntad literaria. Serrano es familiar de Vicente Huidobro y con los años se volverá la cara más conocida del nazismo chileno y un devoto de las lecturas más psicoanalíticas de Adolf Hitler. En ese ensayo para Casa de las Américas de 1971, Droguet recordará que la discusión trataba sobre la esencia del cuento, su verdad, su trascendencia, la conducta y la moral que supone siempre un cuento como expresión de un trozo de vida, como imagen y de alguna manera mensaje de los sueños y dolores de un país o de una época. Entre ambos hay un muerto, amigo en común, el pobre Héctor Barreto, escritor y militante socialista, asesinado el 23 de agosto de 1936 por un grupo de nazistas en una pelea en el Café Volga frente al actual Teatro Caupolicán y que siguieron una serie de escaramuzas que terminaron varias cuadras más allá, cuando los nacionalsocialistas chilenos le dispararon a los jóvenes socialistas y Barreto fue alcanzado por las balas. El crimen sucede una semana después del asesinato de Federico García Lorca y puede ser interpretado de muchas formas. En todas sus variantes, la historia es a la vez un desastre y un resumen de su época. Se trata de otra muerte nerviosa desplegada en calles más nerviosas aún, una fatalidad que algunos quieren leer como un momento de fundación generacional. Acá la crónica roja es también policíaca y la fuerza de gravedad de la época los aplasta a todos. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la República de las Letras. Con este libro, ensayo biográfico sobre Carlos Droguet, la rabia y el augurio de Álvaro Bizama. Hay quien dijo por ahí que esta semana íbamos a volver a subirle el nivel a este programa, luego del libro de la semana pasada, dejándose llevar como una vez más por la influencia de Omar Sarrás, quien lo está hoy. Antonella Esteves, buenas noches. Muy buenas noches, querido. No nos arrepentimos de nada. No, 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 nada de esto fue un error, Alberto Mayol. no, por supuesto que no nos arrepentimos de la semana pasada. Ya sabemos que Omar tiene esos momentos irascibles, atrabiliarios, que no puede controlar, eh, y que le han tocado a grandes autores habitualmente, de hecho. O sea, eh, eh, en ¿Quién algunos lo he diría? coincidido, debo decir. ¿No se acuerdan que había un personaje de un cuento en el que el personaje presumía de haber matado a varios gigantes? Un cuento infantil. Bueno, ese es Omar. Mató Ahora, Ese a, es Omar. mató a Kawabata, mató a Javier Marías. A Javier No, Marías lo hizo pedazo, no. pedazo. Mal, mal. Sí, bueno, la semana sí, pasada con Almodóvar. Ahora, si ustedes nos conocieran en persona, sabrían que Omar es el mejor de nosotros, sin sí. duda. Es Un el más alma Pero pura. amable. igual, pero igual la semana pasada yo salí y mandé a la fiscalía ley Samudio al tiro. ¿Ah? Dije, esta cuestión no puede ser. Pero cuando Así se que, trata ¿Sí? de libros es implacable. ¿Sí? Es ¿Íbamos a aplicar implacable. la ley Sapudio, Omar? sí. Pero bueno, hoy día Entonces, hablamos de otra cosa. Hablamos de Droguet, de La rabia y el augurio y de Álvaro Bizama, que quizás sirve como antecedente que busquen el libro que hicimos de Álvaro Bizama, que es su libro anterior sobre Pablo de Roca. Sí. sí, Lo hicimos hace poco, además, creo, que fue el año pasado,
que a mí me impresionó mucho y luego en el verano me encontré de casualidad con este libro, o no tan de casualidad, porque entre otras cosas Antonella había entrevistado a Bizama y todo, y me puse a leerlo y bueno, primero eh, me llama la atención, solamente como para introducir el tema, esta predilección de Bizama por autores rabiosos, vamos a decirlo así. Tanto de Roca como Droguet eran dos personas que se llevaban dificultosamente con su entorno y que sin embargo han sido baluartes de la literatura chilena. Yo recuerdo que mi primera adultez coincidió con los últimos años de vida de Droguet y era una suerte de personaje mítico, ¿no? Que vivía en Alemania, que nunca se había podido reinsertar en Chile, que era el autor de Eloy, de Patas de Perro. Un autor, Anto Alberto, que como muchos otros de su generación estuvo también olvidado durante mucho tiempo. Recuerdo que lo comentábamos cuando leímos La Matanza del Seguro Obrero, que era un libro que estuvo varios años despublicado. Por lo tanto, hay en el retorno de Bizama un reencuentro con una parte bien importante de la literatura chilena y me quiero quedar aquí antes de darles la Mm. palabra. Eh, este es un ensayo biográfico sobre Droguet, con todas las virtudes que aquello tiene, pero es de alguna manera un ensayo sobre Droguet y su entorno. O sea, son muchos los escritores que aparecen mencionados aquí, eh, y esa es la gracia que tiene el ensayo biográfico. Es una mención biográfica, pero que a su vez va ensayando inmediatamente vínculos, influencias, derroteros, como lo hace este primer párrafo que yo leí de la vinculación entre Droguet y Miguel Serrano. Es también, con este término, una pequeña historia de la ciudad de Santiago cuando era mucho más chiquitita que ahora, ¿no? Ese centro, Sí, el actual centro en torno al cual parecía ocurrir todo. Eso. sí. Sí, yo no encontré un libro muy bien estructurado, muy bien armado, muy bien escrito y con una información, además, una calidad de información sobre Droguet buenísima. Y luego viene la parte interpretativa, que es la parte que importa para lo que es el ejercicio ensayístico, digamos, que es lograr representar a Droguet, ¿no? Que uno sienta que está mirando a Droguet. Cosa que también se cumple con un autor que además efectivamente, vamos a usar una palabra borgiana a propósito de las últimas páginas del libro, eh, es un autor conjetural, o sea, nadie sabe muy bien quién es, ¿entiendes? Eh, todos sabemos que José Donoso era un hombre enredado en sí mismo, pero de Droguet no sabemos quién es realmente. Eh, precisamente por esta mezcla entre vagabundeo y éxito, porque el caso de José Donoso es la misma situación en términos del éxito. Están a punto de siempre y nunca, y nunca ocurre, ¿ya? Pero son muy distintos por el origen de clase, ¿ya? La situación de José Donoso es la situación del aristócrata, venido a menos y todo, pero aristócrata al fin y al cabo, eh, reconocido en el ambiente además del boom, o sea, no está No es ahí un en los fracasado. bordes, ¿no? Claro, está reconocido en el ambiente del boom. Eh, por supuesto, en la segunda división del boom, pero en el boom. Pero Droguet es de esos personas que no caben en el insectario, no lo puedes Mm, clasificar. mm, Entonces el entomólogo incompetentemente ya no sabe qué hacer y lo deja fuera nomás, y ya está. Y entonces tiene que vivir la vida del inclasificado, que es una vida sagrada en lo maldito y en lo bendito. Y bueno, y las cosas que son dos cosas al mismo tiempo siempre tienden a ser para peor. Entonces finalmente es una vida que no se puede calificar de trágica, pero es crepuscular, digamos. Entonces, y es política y literariamente trágica, no biográficamente trágica. Entonces, creo que todo eso lo representa muy bien la obra, nos deja un Droguet muy completo, o sea, uno siente que tiene, como que amarró a Droguet, lo tiene. Eh, así que la verdad es que es un gran trabajo de Bizama, a quien prometí destruir y no voy a poder hacerlo porque no tengo ninguna razón. Así es que se me ocurrió alguna forma de denostarlo durante la participación, porque si no, no me voy a ir tranquilo, pero de momento está todo muy bien.
Esto es por la distancia con Peso Pluma, ¿no? No, sí, lo que pasa es que a mí no me gusta la gente que hace imputaciones gratuitas. O sea, Ya. entonces cuando no está de acuerdo no me da lo mismo. ¿Ya? Sí, ok. Pero, pero esta cosa como que toda la gente cree que yo soy millonario, entonces es una cosa que es fantástica. O sea, a mí Andrés Velasco me ha acusado de millonario. Entonces cuando no Supieran. saben dónde nací, cuando no saben si tuve agua caliente en mi casa o no tuve agua caliente en mi casa, cuando no saben nada de eso, cómo vivía, ¿ya? Y después me dicen que soy millonario, ¿ya? Y que no tengo calle por eso, ¿ya? Cuando yo vivía en zona roja delincuencial toda mi infancia, adolescencia y juventud, entonces me molesta porque significa que esta persona no se dio el trabajo de nada y cree que porque uso 200 palabras más que el promedio, ¿ya? Entonces no tengo calle. Cuando él también ocupa 200 más palabras más que el promedio, Sí. pero se siente Ahora, con la potestad de decir Tenía, eso. tenía el número telefónico con 5. sí. Sí, pues, Ahora, igual por- quizás por- podríamos pensar, ya, Que era en ya los que le 80 gustan los una señal escritores inequívoca curiosos, y uno era un flight, ¿ah? Ujú. Me acuerdo el sí, número. en mi barrio se empezaba con dos. También. Mi abuelito que tenía teléfono, digamos, ¿no? Oye, igual, ya que le gustan los escritores rabiosos, igual podríamos invitar al Álvaro que más adelante no se pueda escribir el perfil de Alberto Mayol, sería muy gracioso, muy, muy divertido. No, prefiero que lo escriba, de todas maneras, prefiero que lo escriba Álvaro antes que lo vaya a escribir el columnista de Exante que hace perfiles. Claro, sí. Ah, Bueno, hay que decir que a mí me cae muy, muy bien el Álvaro Bizama, le tengo mucha admiración como escritor y probablemente una de las razones por las que me cae mejor tiene que ver con que, a pesar de que es el director de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, es alguien que no escribe para la academia. Mm, Y sus libros que son tremendamente académicos en términos de la tremenda cantidad de información que maneja, de las muchas lecturas que cita, son muy entretenidos, especialmente estos dos que hemos reseñado acá en el programa, Mala Lengua, que es el sobre Pablo de Roca, y La rabia y el augurio, sobre Droguet, son libros que se pueden leer tranquilamente como una novela. Porque son muy entretenidos, son fáciles de leer, son accesibles en términos de lenguaje, de construcción de sentido. Hay un drama al que nos invitan, ¿no? Que es el drama de los protagonistas y podemos seguir sus devaneos políticos sociales. Y sobre todo yo creo que a mí lo que más me entretiene de estos libros es como, uno podría decir, claro, son libros que son de alguna manera o ensayos biográficos como ese del Pato, pero también son ensayos como un ensayo cultural, ¿no? De la literatura durante el siglo XX. Y qué era lo que estaba pasando, quiénes eran los críticos, quiénes eran los editores, como hace poquito leí Nacemento también, el libro sobre el editor, el creador de la editorial, y también muy fascinante en términos de la cantidad de cosas que uno no conoce y poder entender el contexto en que se crean ciertas novelas y ciertos libros fundamentales para la historia de la literatura chilena y para la historia cultural de Chile y poder decir, ahora entiendo mejor, ¿no? Además de todo lo anterior que tiene que ver con accesibilidad y con contenido denso, rico, muy bien investigado, que está contado de manera súper atractiva, también a mí me gusta el apasionamiento. Y yo creo que ahí hay también algo que está muy en estos dos libros y en este también, en La rabia y el augurio, hay un apasionamiento profundo por el personaje, hay una admiración, hay un cariño sobre el personaje, hay un tratar de entender. No juega Bizama acá a tratar de ponerse y a ficcionar un mundo privado. No es ese tipo no es una novela. Hace poco leí la novela de la Patricia Cerda sobre Gabriela Mistral, Lucila, que me mm. encantó, pero que hace ese ejercicio, ¿no? Ficciona un mundo privado, ficciona pensamiento, ficciona aquí, más bien describe y cuando habla, cuando usa la voz del escritor, la usa a partir de entrevistas, la usa a partir de cartas, la usa a través de documentos, ¿no? Entonces no trata de recrear un Droguet, sino más bien de traer en el contenido de la narración los antecedentes que Droguet dejó.
Entonces, este misterio del que hablábamos al principio respecto a quién es Droguet, se va. No sé si uno queda con la sensación, como dice el Alberto, así como conozco a Droguet, pero más bien como dice el Alberto, uno queda con la sensación de que hay muchas entradas posibles que se le abrieron frente a este escritor fundamental Pero de no la solo, literatura. pero además de Droguet, o sea, uno podría, Sí, eh, no sé si, pues yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Que de repente uno lee el libro y ve algunas, lee algunas referencias y queda como entusiasmado para seguir leyendo otros libros, ¿no? En este caso, lo natural sería querer seguir leyendo a Droguet y qué duda cabe que uno queda con ganas de seguir leyendo a Droguet, ¿no? Pero junto con él a varios más, ¿no? Los autores que va mencionando. O sea, hay que pensar que en esta biografía, a ver si me ayudan ustedes antes de ir a la pausa, aparecen Miguel Serrano, Anguita, Pablo de Roca, Volodya Teitelboim, Nicanor Parra, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, bueno, prácticamente todos los, Alcalde, Vicente Huidobro, claro, Blanco. Vicente Huidobro, o sea, prácticamente todos los escritores relevantes que tuvo Chile y algunos otros que además de ser relevantes han pasado un poco al olvido entre la década del 30 y la década del 90, ¿no? Entonces, claro, uno queda ahí como con una suerte de, ¿no? Y además vemos de cosas deuda con uno, ¿no? Como, oh, qué ganas y esos giros contra la historia oficial, porque por ejemplo cuenta la relación que tenía con José Donoso cuando siempre se comentaba que había una especie de animadversión, ¿no? Y resulta que lo va a visitar a España, a Barcelona, bueno, afuera de Barcelona vivía, y o sea, tenía una relación no de cercana, pero una relación al menos compleja, digamos, con, con amores, por supuesto, vinculados, con admiraciones. Entonces, creo que, bueno, el funeral de Borges, que también es una escena fantástica Fue Ale de Roca. Es una cosa increíble. sí, sí, es sí. Bueno, probable que harta. investigando, y no sé si se lo preguntaste antes, podemos volver con eso, pero es probable que investigando a De Roca, Bizama se puede haber entusiasmado con investigar a Druid, ¿no? Pero bueno, vamos a la No le música. pregunto. ¿Quién quiere partir? Vamos, Alberto vamos. había mandado tema ya. Yo mandé tema, yo mandé tema. Yo me concentré en la época más temprana, me concentré en su clara orientación hacia su interés por Argentina, ¿ya? Y su interés por Gardel, por el lado de Bruegel. Y hay un tango que viene muy bien en letra y música, que se llama El tango de la muerte con Carlos Gardel. No tengo amigos, no tengo amores, no tengo patria ni religión, solo amargura tengo en el alma, una maldad en mi corazón. Mas no por eso no me lamento, pues siempre tengo en la ocasión para mis quejas una milonga, para mis penas una canción. ¿Qué me importa de la vida si nadie me va a querer? ¿Quién me lloraba si ha muerto? Y esa muerte me ha matado. Desde el sol se desafía al jilguero y al zorzal. Y es mejor que el cerdo ahoga la tristeza de tu mar. Milonga mía, no me abandones, tenerte siempre quiero a mi lado. Que no me falte cuando yo muera una milonga para cantar. No tengo amigos, no
materia ni religión, solo amargura tengo en el alma, una maldad mi corazón. Hay una idea poderosa ahí, en pensar en esos detenidos y encerrados leyendo sus libros, esas novelas sobre la violencia y el acoso, sobre la destrucción de los cuerpos, sobre la fragilidad y la miseria y el hambre y la llegada de la noche, pero también sobre el encuentro y la compasión. Quizás lo reconocían porque ese hombre, el padre de ese joven doctor que estaba detenido, era poeta o escritor, y a veces salía en la tele o hablaba en la radio, y era famoso en el modo en que son famosos ciertos escritores, como si resumiesen en el rostro o sus palabras la conciencia o la ira o la compasión de su época. Ese hombre era el autor de historias que parecían haber imaginado esa misma violencia que ya había caído sobre todos, pues se trataba de una obra que solo podía seguir existiendo leyendo los intersticios de los que la rodeaba, Santiago, la familia, el país, su época completa, y responde a ella con historias que permiten comprenderla. Mientras escribe, resiste, la sangre, de nuevo la sangre, el ángel de la historia. Todo esto ha pasado y volverá a pasar. Hay un pedacito de La rabia y el augurio, un ensayo biográfico sobre Carlos Droguet, Hermoso. del escritor y académico Álvaro Bizama, editado por nuestros queridísimos amigos de UDP Ediciones, que son fantásticos, hay que Sí, decir. Tienen esta colección que se llama Vidas Ajenas y que de verdad es una joya tras otra. Yo he leído varios y Sí, son todos buenos. sí. Hay una cosa melancólica que yo no sabía de la biografía de Droguet. eh, y que claro, haciendo memoria para atrás, por ejemplo, en el caso de la memoria de la matanza del Seguro Obrero, uno dice, ah, claro, efectivamente. Si ustedes se acuerdan de esa novela, es una novela que va describiendo con mucho lujo de detalle la ciudad, ¿no? Y hay cosas que uno no tiene por qué saber. Por ejemplo, yo no sabía dónde quedaba el Seguro Obrero, ¿no? Y bueno, toda esta historia, que es la historia de una matanza, pero que es al mismo tiempo una historia del tránsito por las ciudades, de la Casa Central de la Universidad de Chile, al Seguro Obrero, para que luego ocurra lo que ocurrió. Y tal como yo describía ahora en el párrafo que leí, un café que no existe ya, por cierto, que se llama Café Volga, que queda frente al Teatro Caupolicán. Eh, Entre paréntesis, una vez entrevisté a Miguel Launer porque él escribió sus memorias de niño y él se acordaba cuando construyeron el Teatro Caupolicán porque él era del barrio, ¿no? Y como lo que yo contaba relata estos grupos que tienen estas escaramuzas y que arrancan por San Diego hacia la Alameda y que luego se produce el asesinato en el Café Volga y así sucesivamente. Bueno, ¿qué es esto que estoy introduciendo? Una nostalgia de Droguet que además se acrecienta con su residencia fuera del país por Santiago, ¿no? Por las calles de Santiago. Pero por ese Santiago de hace 80, 90 años atrás, eh, que recordemos, terminaba más o menos hasta a donde está ahora el barrio Yungay, y por el otro lado no se extendía mucho más allá de Providencia, y hacia el sur llegaba solamente hasta el Matadero, y así sucesivamente, con todas esas referencias que hace a los lugares que él frecuentaba, cafés, bares, imprenta, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y así sucesivamente. Varias veces hemos hablado de cómo uno puede vincular a autores con ciudades, ¿no? mm, Y no es que el objetivo central de la literatura de Droguet haya sido convertirse como en el cantor de Santiago, ¿no? no, para Pero, nada. pero claro, uno podría bajo ese punto de vista situarlo en la línea de Díaz Seterovich, que con el personaje de Heredia hace más o menos lo mismo. Es un autor que necesita recordar Santiago y pone permanentemente a Santiago, pero no a un Santiago referencial, digo, a las calles, los bares, los lugares, las curvas, las esquinas, en fin, como parte de su trama literaria, ¿no? Y Mm. eso es bien notable. Sí, es que yo creo que hay una cosa que a nosotros nos cuesta entender porque es un mundo muy distinto, pero y a la generación siguiente a nosotros ya ni hablar, pero el, eh, yo tengo un amigo bastante mayor que yo, ¿no? Entonces,
Y todas las referencias que él hace, las hace justamente en una lógica que cuando uno lee la historia de Droguet es muy cercana a eso, en la idea de que, en el fondo, no es que tú te enterabas de que había pasado algo importante, es que tú lo vivías, Mm. porque tú estás todo el día deambulando en el centro, moviéndote de un lugar a otro, moviéndote de varias cuadras, y por tanto, como le pasó a Droguet, en la matanza del Seguro Obrero, él fue testigo de la matanza del Mm. Seguro Obrero. Él fue testigo en la mañana, fue testigo a mediodía, fue testigo por la tarde de todo el proceso. Trató de meterse en algún momento, o sea, trató de ir a ver qué estaba pasando. Entonces se enteró, pero no como nosotros nos enteramos, se conmovió, no como nosotros nos conmovemos. ¿Ya? Abriendo una página web y mirando la noticia y dice, qué horror, y hay un video referencial. Ok, te impacta, pero es otra la historia, es otro el peso. Además era una ciudad que estaba muy abierta de noche. Mm. Cuando mi amigo me decía que él se iba todo el día, como era estudiante de la Chile también, se iba todo el día a lo que hoy día es el INAP, ¿ya? En Santa Lucía, y eso era el Club Deportivo Universidad de Chile. Pero el Club Deportivo Universidad de Chile no era el equipo de fútbol, era el Club Deportivo. Y esas oficinas del Club Deportivo era para ir, habían mesas de pool, taca, taca, ¿ya? Era un club social. Ujú, ¿Ya? Entonces tú podías estar ahí todo el día, ¿ya? Obviamente no te dan comida, no te dan nada, pero podías estar ahí en un lugar con gente interesante, qué sé yo, y era como estar en una cafetería todo el día, era vida bohemia. Entonces, ujú, claro, tú tienes una experiencia sobre ese territorio que es completamente diferente y que se nota efectivamente en la literatura de Droguet, en la forma en que tú te relacionas con las calles, con el río, con los barrios, con los edificios, con cada edificio, que uno siente como que estás hablando con una persona, ¿no? Entonces, hay una Sí. cosificación del humano y una humanización de las cosas Mm. que es el último rasgo del encantamiento del mundo, que evidentemente a nosotros ya, si tenemos que escribir algo, es para escribir justamente lo contrario, para describir ujú. lo desencantado de cada objeto, persona, circunstancia o razón. O sea, a Sí, además yo propósito, pensaba también, sí, perdón, pensaba también en que Pato definía como los límites de la ciudad de Santiago, que era más pequeña, pero también los círculos eran más pequeños. O sea, si hoy día decimos igual el mundo periodístico o el mundo intelectual o el mundo de los escritores o en mi caso, no sé, el mundo del cine, es como que igual más o menos todos nos conocemos y todos sabemos que, ¿cachai? Quién es quién. En este caso era todavía más, más pequeño porque había menos gente, ¿no? Haciendo cosas. Entonces pienso, por ejemplo, el barrio Mm. Huemul, que es donde él va a habitar en Santiago, también es el barrio donde tenía casa Gabriela Mistral cuando venía a Santiago, cuando estaba en Exacto. Santiago, ¿no? Y pienso, claro, es un barrio que hoy día se está recuperando, que tiene un teatro, etcétera, pero que existía, claro, esta sensación también de que no solamente en el centro de Santiago, en este deambular que ustedes describen, sino también como en la vida de barrio, habían cosas interesantes. Él habla de que, bueno, no sé, lo que pasa con De Roca, ¿no? Que De Roca era el amigo y De Roca le pide que lo vaya a ver a la casa, y él como que no puede, se complica por X, por cosas, bla, 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 y al final cuando se está muriendo llega tarde, Droguet a verlo y claro, esta intimidad, ¿no? Que es algo que a mí no sé si a usted le pasa cuando leemos libros como estos, pero es como, ¿de qué habrán conversado? ¿Cómo habrán sido esos carretes, ¿no? Como sentarse a tomar un vinito, ¿de qué habrán hablado? Por supuesto, habrán pelado a Neruda, no tengo ninguna duda, a Nicanor Parra, a Huidobro, eh, algunos por pijos, ¿no? A otros por mesiánicos, no sé, pero había una cosa ahí como también de los vínculos, ¿no? Y yo creo que Bizama hace un súper lindo trabajo en ese sentido de explicitar los vínculos, hablar, por ejemplo, de Escudero, que como el maestro de Droguet, como que le empieza a pasar los libros, le empieza a enseñar, ¿no? Y como estos personajes que a veces quedan en las sombras de los relatos más literario-académicos y que son básicas, o sea, los seres humanos estamos formados por gente, por nuestras influencias, por nuestros vínculos, por la gente con la que nos juntamos, por las conversaciones que tenemos, y es muy interesante poder entrar a ese mundo amoroso también. Eh, o a veces no tan amoroso como, por ejemplo, no sé, pues con Parra que se odiaba, Sí, según nos sí. cuenta Isama. Es buena esa, es buena esa. ah,
A veces uno se apropia de ciertos momentos para darle validez a ideas que no sé si son tan ciertas, pero que parecen ciertas, ¿no? A propósito de lo que ustedes contaban, ¿cuál es la posibilidad que uno tiene de encontrarse con alguien en la calle en Santiago? Es muy baja en general, muy baja. Pero yo vivía en Viña y me pasaba que cada vez que iba al supermercado me encontraba con alguien, ¿no? O con un estudiante, o en el mall siempre me encontraba con alguien, ¿no? Entonces, me pasaba, por ejemplo, no sé si debería decir esto porque habla bastante mal de mí, pero a veces yo voy acá al supermercado de la vuelta, temprano en la mañana, sin bañarme porque simplemente voy a comprar pan para tomar desayuno, pero en Viña no me atrevía a hacer eso porque siempre me iba a encontrar con alguien, ¿no? Y también me tocó ir en la micro en Montevideo y vi más de alguna vez cómo se subía un pasajero y se encontraba con una persona y se ponían a conversar. Eh, en las ciudades más chicas eso es frecuente, Mm, ¿no? Entonces cuando hablas de personas que conociste, a veces las conociste naturalmente, como lo describen ustedes. Evidentemente hay un vínculo literario, pero también está lo de moverse más o menos en las mismas coordenadas citadinas, ¿no? mm. Así es que... Así es que sí, Sí, ese Santiago más fíjate chiquito. que me acordé con ese relato que una vez hice un estudio en Colina, ¿no? Una investigación. Entonces, y la gente eh, les habían puesto justo un cambio muy radical, que era autobuses que en 30 minutos estaban en Santiago, ¿ya? Es súper eficiente y qué sé yo. Entonces, entonces, cuando tú le planteabas el tema del transporte para Santiago, porque la mayor parte de la gente se mueve para Santiago, lo que contestaba la gente era que no, que ha sido un mal sistema. El sistema es súper eficiente. Entonces, sí, ¿pero por qué es un mal sistema? No, porque, mire, yo antes me subía, ¿ya? Y, y yo, claro, se demoraba como 2 horas, pero yo me iba conversando, porque siempre había alguna persona que yo conocía. Y ahora yo me subo y no conozco a nadie, entonces, claro, se demora media hora, pero yo voy así como súper, es un desagrado. Entonces, es muy, esa diferencia, ese peso, digamos, de las relaciones, de las cosas, de los objetos, yo creo que es muy, y está muy bien, es muy grávido el libro en ese sentido, te permite sentir el peso de las cosas, ¿no? Mm, sí, Y de los vínculos. sí. Sí, Y de los vínculos Bueno, por cariño y por oposición también. por supuesto. bueno, si me permiten, a Vamos con el propósito de siguiente. esto, yo había pensado en la canción A mi ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. Así es que podemos Ah, ir con ella y luego continuamos con la conversación. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar? Una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera a mi ventana, me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé 1000 puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría
día desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado. En mi ciudad murió un día el sol de primavera a mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. El premio es el mausoleo más total y absoluto de las letras chilenas. No me conocen los que creen que estoy alegre mientras estampo estas palabras, dijo Carlos Droguet cuando le otorgaron el Premio Nacional de Literatura en 1970, un reconocimiento que reafirmaba la sintonía con su época, el ascendiente que tenía. El hoy ya circulaba en varios idiomas y él mismo asistía a encuentros de escritores y habitaba una guerrilla a veces extraña, a veces dolorosa. Casi 2 meses después del funeral del sacerdote, un jurado compuesto por Edgardo Benninger, Antenor Guerrero, Eugenio Pereira, Hugo Monte y su amigo Francisco Colobane le otorgó el Premio Nacional de Literatura. La suma era de 20 millones de escudos. Droguet no estaba en Santiago cuando la avisaron. Llamaron a su casa en el barrio Franklin y los atendió Isabel. El escritor había viajado a Viña para huir de la posibilidad del premio y también de su fracaso. De hecho, en el momento en que dieron la noticia, estaba en Valparaíso, en una fuente de soda, comiendo un plato mezclado con marineros y viajeros de paso, según le contó a Alfonso Alcalde. El Clarín resumió así su trayectoria, que ahora terminaba por volverse pública. El año 53, cuando publicó 60 muertos en La Escalera, los críticos se fueron de espalda al loro. El hombre funcionaba bien y todos se dieron cuenta de que estaban ante un real valor. El Nacional lo terminaba de consagrar, aunque se trató de un reconocimiento que tomó de manera agria, como si diera razón a sus enemigos. Se burló de Nicanor Parra, al que despreciaba. Don Carlos, ¿qué se siente ocupar el sillón que utilizó el año pasado el Premio Nacional Nicanor Parra? Le preguntaron. ¿Lo desinfectaron? Respondió. Bueno, Ahí cariño no había, ¿no? ahí está. Bueno, tuvimos un lapsus ahí, ¿ah? Pero seguimos. Sí, pero yo creo que es muy importante porque nos hemos detenido harto en la construcción del libro y de la vida, ¿no? La vida, el deambuleo, la ciudad, los vínculos, pero creo que también La rabia y el augurio nos permite
valorar la escritura de Droguet, ¿no? Y ¿se acuerdan cuando leímos Patas de Perro acá? ¿Qué leímos Patas de Perro primero? ¿O el Eloy compadre? ¿Qué fue primero. lo que leímos? Eloy primero. Eloy primero. Y yo me acuerdo de, claro, que no me acuerdo cuál de las dos era, pero me acuerdo de mi impacto, de decir, no puedo, o sea, ¿de dónde salió esta obra? ¿De cuándo se escribió Sí, esta obra? ¿De dónde salió? Porque no la había leído, no se parece a nada de lo que habíamos leído, excepto Díame el Altit, que vino 50 años después, digamos, ¿no? Y yo creo que también hay una cosa, es interesante como porque alguien que escribe algo como Eloy, uno dice, ¿qué tiene en la cabeza esta persona? ¿No? Es como el relato fragmentado del último bandido en la noche de su persecución, muy violento, muy imaginativo, muy sensorial, utilizando la literatura como una guadaña, si uno quiere decir, ¿no? Y además, en ese sentido, también tomando un riesgo vanguardista de dejar afuera al lector, lectora que no sea capaz de entrarle a esta propuesta. Y claro, Droguet hace cosas súper extraordinarias con la literatura de su tiempo, ¿no? Pensando que no tenía muchos pares, que era un bicho bastante mm, raro, como De Roca va a ser raro en poesía, ¿no? Es como entre bichos raros se encuentran. Y una de las cosas bonitas también que tiene La rabia y el augurio es que nos permite ir pesando cómo cada una de esas obras fueron creadas, cómo fueron publicadas, cómo llegaron a ser reconocidas, algunas de ellas, otras no. Y al final del libro me parece también que es súper valioso que Álvaro Bizama hace un resumen de las reediciones. Y a mí me encanta vivir en un momento en donde hay mucho Droguet publicado por editoriales contemporáneas, mucho Droguet que se ha publicado en los últimos 5 años. Sí, Y eso me parece fabuloso. sí. mira, yo puedo hacer una regla de tres simple para Eloy. ¿Ya? Yo diría que Eloy es al Ulises como 2666 es a Proust, bueno, a la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Ujú. Entonces es como, ahora, claro, porque es como el Ulises de los pobres, ¿no? El Ulises de los pobres, el Ulises derruido, tercermundista, caído, pero con esta otra cosa con esa infección del realismo mágico y de la literatura latinoamericana y todo eso. Entonces, la verdad es que es bien sorprendente. A mí me pasó lo mismo que tú describes. O sea, para mí cuando leí Eloy fue un bombazo. ¿Ya? Cuando les mencioné a algunos amigos, de mis amigos mayores, digamos, que había leído el Eloy, era como que se reverenciaban así como, ah, no, bueno, ah. Ya, pues, pero Palabras mayores. sí, ahí es donde Dale. aparece, ahí es donde aparece algo que yo encuentro que es bien interesante, ¿no? Que es subvertir el canon, ¿no? Porque permanentemente el canon va evolucionando y hay gente que entra y que luego sale, ¿no? No es que cuando alguien entra al canon se queda para siempre en el canon, ¿no? Lo hablábamos el otro día a propósito de la poesía, ¿no? Yo le preguntaba a Omar cuáles son los poetas chilenos que más venden y él me decía, bueno, Gabriela Mistral y Jorge Telier, por supuesto. Y uno dice, ah, qué bien que ahora, que ahora se esté leyendo mucho a Gabriela Mistral y a Jorge Telier. Pero pasa eso, y inmediatamente hay un montón de poetas memorables que empiezan a quedar afuera, olvidados, despublicados, y en 10 años más va a cambiar el canon y seguramente ya no se va a leer tanto a Jorge Telier y se va a empezar a volver a leer a otros, ¿no? Y en el caso de Droguet pasa eso, que siendo un autor tan notable, porque cuando uno lo descubre, no puede sino expresarse de la manera en que Alberto se expresó, porque tomémosle el grave peso a lo que Alberto Mayol acaba de decir para referirse a la obra de Carlos Droguet, y que sin embargo fue un autor que estuvo durante décadas prácticamente despublicado, Sí, y que durante los sí. últimos 20 o 30 años de su vida prácticamente no estuvo exiliado no solamente de Chile, sino también de la escena literaria chilena. Y uno puede decir, ¿cómo llegó a suceder esto? Bueno, seguramente tenía que ver con esa manera agria de ser de Droguet, pero eso no debería tener sus correlatos literarios. Entonces, ahora que volvemos a leer a Droguet, uno dice qué maravilla, pero al mismo tiempo se pregunta qué otros autores notables chilenos han pasado de moda en este tiempo.
y que quizás deberíamos volver a rescatar. La Bueno, literatura chilena, pero no, y solo termino esto, este libro nos muestra eso bien notable que a veces nos olvida, ¿no? Que es la grandeza de nuestra propia literatura, ¿no? Mm. Uno ujú. podría ir ahí por grandes libros, por grandes, grandes libros para decir solo una cosa, muchos de ellos no hemos leído en la República de las Letras, llevando 15 años leyendo libros. O sea, sí, todo el rato. Pero también pensemos que los últimos años de Droguet estuvieron marcados por la dictadura, por el exilio y también Avisama hace un súper buen resumen ahí de lo que se transformó el panorama literario chileno durante esos años, ¿no? A quienes se les Mm. dieron los premios nacionales de periodismo, cuáles eran los autores celebrados, etcétera, ¿no? Y mientras tanto, él está escribiendo Matar a los viejos, que es esta novela de alguna manera que yo no he leído, ¿no? Por las referencias que pone ahí, lo que cita Bizama en el libro, eh, que es absolutamente radical, ¿no? O sea, Mm. radical también en lo que te propone, una fantasía de un Te Deum con la Junta Nacional, absolutamente coprolálica, excesiva, ¿no? Que funciona ahí y uno dice, bueno, también ahí la literatura como un espacio no sé si de venganza, ¿no? Pero a él le acababan de matar a uno de sus mejores amigos, torturado, ¿cierto? El libro está dedicado a él y a Allende, razón por la que era muy complicado también publicarlo en el extranjero. O sea, había muchas tensiones ahí, eh, pero, mm, pero a mí me parece fantástico que hoy día esté disponible parte importante, no todo, pero parte importante de la literatura de Droguet. No, yo creo que son esos escritores que uno, que uno, que naturalmente uno analiza dos, tres variables del personaje y hacía muy improbable que tuviera un éxito en vida, ¿no? Pero también yo Pero quiero resaltar lo que dijo Pato respecto a la calidad de la literatura latinoamericana en general, Mm. chilena, a la escena literaria, a las capacidades creativas, porque porque yo creo que además que o sea, en todas partes hay muchas disparidades de calidades, en fin, muchas cosas, pero yo creo que en general esa capacidad que hubo en Latinoamérica de mantenerse muy ajeno a la industria literaria, muy en los bordes y apasionalmente en ese mundo y dedicar la vida entera, pero la vida entera, ¿ya? A la literatura en el barro, ¿ya? Sin ninguna esperanza. Los que crecieron no fue porque lo intentaron, crecieron porque tuvieron la suerte de que algo pasó y encontraron un camino donde podían vivir de eso, pero la mayor parte fue vivir y morir en el barro. Eh, y yo alguna vez hice el ejercicio de agarrar simplemente en memoria chilena y buscar los 100 escritores más conocidos de Chile en el siglo XX y el 70% eran pobres, ¿no? 70%. Habían 5 que eran ricos, 5 o 6. ¿Ya? Y los otros eran clase media, pero el 70% eran pobres. Y la gran mayoría de regiones, de provincias, de pueblitos, yo encuentro una cosa, realmente nuestra vinculación con las letras, lamento que esté un poco perdida, bastante, diría yo. ¿Ya? Entonces, pero bueno, nada que decir. Pero Alberto, antes que terminemos, si yo quisiera ir a un lugar donde pudiera vincularme con las letras, si quisiera ir a un lugar en donde pudiera encontrar este libro, sin duda, en La rabia y el augurio, un ensayo biográfico sobre Carlos Droguet, editado por Ediciones UDP, que también ha editado otros libros de Droguet, como, bueno, Patas de Perro, según pasan los años, Allende, compañero Allende, que también lo editó Ediciones UDP. Mis queridos amigos de La Pollera han editado varios libros de Droguet. ¿Dónde uno puede encontrar todos esos libros? Dímelo tú. Todos, sin excepción, todos esos libros y todos los mencionados en el libro, ¿ya? Están en un lugar fundamental que es Librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, a la salida del Metro Chile España, en Macul con Irarrázaval, José Pedro Alessandri con Irarrázaval. Allí, a pasos, 102 pasos, ¿ya? De la Plaza Ñuñoa, usted sencillamente se encuentra con
Primero, el escaparate está ahí mismo, el escaparate de la librería. Luego, en su interior, la librería propiamente tal, pero debajo de la librería, y esto ya es, no sé si es de Borges, no sé si es de Bioy Casares, ¿ya? No sé si es de Droguet, porque depende de lo que pase abajo, podría ser de Droguet. Eh, Hay un Mientras no sótano, sea del Marqués, podría Podría ser ser. de Con Kusturica. las cosas que pasan en Ñuñoa, con las cosas que pasan en Ñuñoa Oh, ahora, ¿ya? oye, hablando de En Marqués. un, en la esquina tomándose un café macchiato con leche de almendra y al otro lado una maleta con la señora, la monjita muerta, digamos. Bueno, en fin, eh, en eso estamos. Pero entonces disfrute la librería Clepsidra y cualquier cosa que no pueda asistir, que siempre es lo esencial, pero no puede ir porque necesita un libro urgente, llama por teléfono a la librería Clepsidra o a través de la página web, va y lo compra y le llega rápidamente, pero muy rápidamente. Así que no se olvide, entregas a todo Chile. no puedo evitar, a propósito de tu mención, Alberto, citar un tuit de Vadim Vidal que leí hoy, que dice así: Ñuñoa no podía tener un crimen sanguinario como en cualquier otra comuna. Tenía que ñuñoizar el crimen. ¿Ah? Y esto seguido, comentarios hacia abajo. En nada tendremos nuestra Bienal del Crimen. Costumiza el cadáver de tu amigue. Y más encima lo recogió el señor del reciclaje. ¿Ah? Y por supuesto, con perspectiva LGTBI. En cualquier momento se abre la criminería. Oh, ¿Qué no, va a ser? pero eso sí que es sororidad, ¿eh? Eso sí que es Sí, sororidad. sí. En Ahí está, fin. pues, en todo sentido. Ya, pues, Estamos oye, llegando la al... próxima semana vamos a leer a Gabriel García Márquez, todavía no sabemos qué, les estaremos contando. Sí. Porque el miércoles, creo, se cumplen 10 años de su muerte. A propósito del canon, ¿ah? Le vamos a preguntar a Omar. Yo creo que Gabriel García Márquez se lee mucho menos que hace 5 años atrás. En mi hipótesis. Le vamos a preguntar. Pero Excepto bueno, el libro que acaba de salir, que era el pero, inédito, que él no quería, ahí hay una polémica. bueno, Espérate, pero espérate, Gabriel García espérate. Márquez es lo descomunal de lo descomunal. Yo fui asesor de la encuesta latinoamericana de lectura que se hacía en México, se suspendió, pero cuando se hacía, entonces, y los datos eran fantásticos porque la mitad de los lectores que decían estar leyendo en ese momento algún libro, cuando les preguntaban qué libro estaban leyendo, la mitad decían o El Quijote o Cien años de soledad. Sí. Mira, Sí. permíteme sospechar la veracidad de esa respuesta. Pero en fin, entraremos en García Márquez una vez más, porque lo hemos leído muchas veces, pero es un regalón Y de la vamos a casa. hablar, y las Sí, polémicas con po. Vargas Llosa, vamos a entrar con Pero a todo. propósito de lo que decía, en los primeros años de la República lo leímos mucho y yo creo que hace muchos años que no lo leemos. Sí. Pero A también porque propósito estamos de la leyendo evolución tantas del cosas canon. juntas, pues. Sí. Sí. Bueno, siempre podemos volver. Ya Compañera, pues, ¿canción para despedirse tiene? sí, por supuesto, los tres, muy céfala. Perfecto. Nos retiramos, les deseamos un agradable fin de semana y volveremos la próxima leyendo al colombiano aquel. Que estén muy bien. Gracias. Gracias por escuchar, gracias por Adiós. comentar, nos vemos. Estoy muerto
despierto. No puedo convencer a mi alma que espere, esperando cartas de amor que sin luz son solo ilusión. Sé que las escribe el dolor, palabras que me dejan sin voz. Estoy muerto, las sombras no me dejan ver, y mi vida haría un monje renunciar a su fe. Mis anhelos hacer aún más lamentable el deseo, y mis sueños se han repetido tanto, prefiero seguir despierto. No puedo convencer a mi alma que espere, esperando cartas de amor que sin luz son solo ilusión. Sé que las escribe el dolor, palabras que me dejan sin voz, esperando cartas de amor que sin luz son solo ilusión. Sé que las escribe el dolor, palabras que me dejan sin Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.